Qué gusto estar con ustedes en HCH Meridiano, y a propósito de este tema que ha generado tanto debate, vamos a tratar de aportar no necesariamente al debate, pero sí al entendimiento del por qué surge el debate. Y evidentemente quise sacar mucho el lado abogado, ¿verdad? Que es la naturaleza de mi profesión, pero del problema también. Así que vamos a proyectar en pantalla varias láminas que con el objetivo de ayudar a explicar el problema. Primero es que en la mañana que surgió la lectura del memorando de la Corte Suprema de Justicia, se hizo referencia a tratados internacionales y a un caso en específico por el cual se condenó al Estado de Honduras. Pero entonces partamos por la base. Primero, en efecto, la Constitución de la República reconoce la validez de tratados y convenios internacionales. Pero en el caso de derechos humanos, cuando se habla de derechos humanos, hay un tratado en particular que es como la piedra angular en esta materia, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fue ratificada por Honduras en 1977. Y hay una Corte Interamericana Internacional que se especializa en derechos humanos, de la cual Honduras es parte desde 1981. Entonces, básicamente, las sentencias que esta Corte emita con respecto a Honduras son obligatorias, y para esto hay que recordar que Honduras se obligó a reconocer las sentencias de esta Corte, con lo cual, claro, se puede abrir un debate, pero en sí mismo las sentencias son obligatorias. Ahora, si nos centramos en la Constitución realmente tiene distintos aspectos. Por un lado, reconoce los derechos de todas las personas, indistintamente de si es heterosexual, homosexual, transexual, lo que usted quiera. Pero hay artículos que es verdad que restringen los derechos de las personas LGTBIQ+. Por ejemplo, en el ámbito del matrimonio, la Constitución solo permite el matrimonio entre hombres y mujeres, así concebidos naturalmente. Entonces, usted puede ver que así como hay artículos que en efecto reconocen derechos de manera amplia y universal, hay artículos a partir de reformas constitucionales que se han aprobado que restringen algunos derechos para personas de esta comunidad. Ahora, en el caso Vicky Hernández puntual, que este es un caso que ocurrió aquí en Honduras de una persona que se autodenominó Vicky Hernández, que en el contexto del golpe de Estado fue asesinada por agentes estatales. El Estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho sea de paso, era una persona LGTBIQ+, y su asesinato quedó en la impunidad. Entonces, el Estado fue condenado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado tomar algunas medidas, entre las cuales está, por ejemplo, permitir que las personas LGTBIQ+, puedan adaptar su nombre en los registros públicos hondureños, y que también se puedan llevar a cabo las investigaciones en casos similares al de Vicky Hernández. Obviamente, estas son recomendaciones o puntos resolutivos que se derivan de esta sentencia. Pero entonces aquí volvemos a este debate de la Constitución frente a los tratados internacionales. Hay un principio internacional que se llama control de convencionalidad, que básicamente significa que cuando hay una sentencia de una corte de la cual un Estado es parte, el Estado tiene que adoptar sus medidas legislativas, administrativas y judiciales para poder cumplirlas. Y voy cerrando con esto. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido otro tipo de instrumentos legales en los cuales explican el concepto de identidad de género, que es lo que tanto está generando debate. Y me voy a adelantar un poco. Yo creo, compañeras, que lo que está pasando aquí es un choque entre la concepción del derecho internacional y la manera en que muchas personas conciben el derecho interno. Porque en efecto hay conceptos como la familia, la niñez, el derecho al nombre, el matrimonio, que tienen una carga religiosa importante. Y aquí es donde creo que la Corte Suprema sí se ha equivocado, porque la Corte, sabiendo la sensibilidad de estos temas, aunque en efecto tiene obligaciones internacionales que cumplir, tiene que recordar que está en un entorno social en el que interactúa con muchos otros sectores que tienen visiones muy diversas, diferentes, plurales, como usted le quiera llamar, pero que además tienen una carga religiosa muy fuerte por el país en el que vivimos. Entonces, mi conclusión sobre el tema es que yo sí creo que la Corte Suprema debe verlo desde el aspecto jurídico, pero tiene que tener un abordaje social
mejor manejado, porque de lo contrario van a pasar cosas como las que están pasando ahora, que han despertado muchas reacciones, son comprensibles todas, pero de esa forma no se resuelven problemas como los que se están discutiendo ahora, porque como estamos hablando de una corte donde hay jueces y magistrados, bueno, ellos se deben a principios legales y sobre esa base es que ellos están actuando, pero están desconociendo una realidad social que es en la cual la corte funciona. Así que veremos cómo evoluciona este tema, va a seguir generando más debate, pero creo que la Corte tiene que ser un poco más hábil en la forma en que comunica y maneja este tipo de temas tan sensibles. Y lo que he tratado de hacer es aportar un poco a comprender el problema. Y bueno, veremos cómo evoluciona. Así que siga en sintonía de HCH Meridiano, que mis compañeras tienen más información sobre este y otros temas para usted.